¿Cómo están, estimados auditores? ¿Cómo se preparan para recibir uno de los sistemas frontales más duros de los últimos años? Este sistema frontal va a dejar precipitaciones fuertes. Entonces se producen aluviones. Con un nuevo socavón frente a sus departamentos. Así despertaron los vecinos de Reñaca este domingo. Este es el tercero en menos de un año en la misma zona. Se sintió como un estruendo, como cuando chocan abajo en Borgoño. Aquí hay una inaptitud. Que no aprendimos la lección, Claudio, no aprendimos la lección. ¿Usted como alcaldesa no va a construir nada ahí? No vamos a permitir que se construya más. Cada sistema frontal que afecta a la región significa el temor de marejadas, inundaciones y ahora también el riesgo de socavones. La madrugada del 9 de junio, los vecinos del Euromarina 2 en Reñaca se despertaron ante una grieta de 30 metros de profundidad y 15 de longitud. El barro entró al edificio que está bajo la ladera del Euromarina 2, mientras los vecinos molestos debieron evacuar en plena lluvia ante lo que podía ser el peligro de algo mayor. Patricia, de hecho, vive en el departamento de arriba de donde ocurrió este socavón. En el primer piso y yo en el segundo. ¿Tú sentiste cuando pasó? Pero por supuesto que sentí, o sea, no le di importancia, porque fue como entre 8:15, 8:30 de la noche. Se sintió como un estruendo, como cuando chocan abajo en Borgoño. Y el costo emocional nuestro, hay gente de matrimonios mayores que era todo lo que tenían acá. La indignación está instalada en la calle Las Perlas, en el hermoso Campo Dunar, donde hace décadas existe un enjambre inmobiliario a pesar del riesgo de construir en dunas. De hecho, en septiembre del 2023, debajo del edificio Kandinsky, también en Reñaca, se abrió una profunda cicatriz de arena que puso en grave riesgo a vecinos y también a la propia construcción. Allá. Entonces afectó aquí. Eso significa, Claudio, que no hemos aprendido la lección asociada con el edificio anterior, el Kandinsky. Y eso significa que no hemos logrado identificar la vulnerabilidad de las laderas anexa a estos conjuntos habitacionales que son edificios en altura de alto costo. Aquí hay dos cuerpos del edificio que están separados ahí, ¿ya? El de mayor altura y el de menor, y justamente en este acople de ambos cuerpos de edificio se produjo ahí la remoción en masa. En este caso fue el colector secundario de aguas del Euromarina 2 el que colapsó, generando este socavón, que fue advertido por la Municipalidad de Viña del Mar a Servio en un oficio de abril del 2024, donde anticipaban características graves y de riesgo para personas e infraestructura. Desde Servio señalaron durante los primeros días que habría existido intervención de terceros en el colector dañado en una situación que está siendo investigada ante un posible delito. Parte de las responsabilidades que tiene el Servio y se verá si en su minuto, a propósito de los análisis que podamos hacer de manera institucional, si hubo oportunidad o no al momento de la conservación de ese colector secundario y en coordinación también con este peritaje que se está haciendo por parte del Servio para poder identificar responsabilidades. 24 Horas accedió a estas imágenes instantes después de lo ocurrido en el socavón, donde se aprecia en medio del barro materiales nuevos y bolsas que dan cuenta de una posible evidencia de trabajos que se estaban realizando de manera externa. Y con todo hay, a mi juicio, y lo digo muy concretamente y sin problema, una inacción, por lo menos desde el año 2017 en adelante, cuando la Corte de Apelaciones sentencia y condena en ese caso al Servio, de esa época. O sea, hay una inacción de Servio desde esa fecha hasta ahora. Completamente, o sea, independiente de quién haya intervenido, ¿no? Cuestión que tiene que resolverse por una investigación, es el deber del servicio, en este caso del Servio, la mantención por ley. No solo
teníamos un problema de filtración, sino en este tiempo, que yo recuerde, nunca han realizado procesos de mantención de los ductos. ¿Nunca han venido? No, han venido sí, vinieron a inspeccionar, hicieron estudios de ductometría, ingresaron al ducto, sí, contrataron fallas, pero ahí quedamos. Miles de personas dejaron sus departamentos, el sueño de sus vidas, y viven por estos días en el limbo, evacuados porque hay peligro y no hay suministro básico. ¿Quién responde? Una situación que vuelve a poner en el foco las construcciones sobre dunas y sobre todo los permisos de estas edificaciones. Retroexcavadoras y taladros envuelven todo con el ensordecedor ruido del progreso. El dilema desde hace 20 años, una disputa por preservar la naturaleza frente al muchas veces salvaje avance del desarrollo. Tanto geológicamente, tanto técnicamente en constructibilidad, tanto urbanísticamente y sobre todo ambientalmente. Ninguno de esos 4 factores permiten construir sobre el santuario de Duna y pareciera, de perogrullo y de sentido común, que uno no puede construir su casa en la arena, como dice el texto bíblico. Y en este caso es absolutamente inaudito que se haya construido así. Según la agrupación Duna Viva, son más de 60 las edificaciones construidas en el campo dunar que conecta Viña del Mar y Concón. Una decena de ellas, según esta organización, no cuenta con estudios de impacto ambiental. A pesar de eso, se siguen construyendo proyectos inmobiliarios en esta zona. Si bien la normativa de la época no lo exigía, tanto Kandinsky como Euromarina 2 no cuentan con la aprobación ni se sometieron a trámites por impacto ambiental, como se aprecia en los documentos a los que accedió Informe 24, en una situación al menos irregular, según expertos, ante los peligros evidentes de construir sobre dunas. ¿Cómo reiteramos los mismos errores? ¿Cómo la autoridad que tiene la obligación de haber mantenido, por ejemplo, allá o el Servio acá, cómo mantienen los mismos errores, siguen autorizando construcciones donde no corresponde, el DOM, y, por cierto, una idea de ciudad que no existe? Hoy día el polígono que queda edificable es ínfimo, está muy cercano al campo dunar y yo no voy a permitir que se construya allí, eso es imposible, pero ya el daño es irreversible. Más de 60 construcciones sobre el campo dunar de Viña y Concón, según la agrupación Duna Viva, y apenas 1 kilómetro de distancia entre los edificios siniestrados Kandinsky y Miramar y Euromarina 2. 24 horas envió un cuestionario a la constructora a cargo de este proyecto, pero no obtuvimos respuesta. Autoridades y vecinos vuelven a preocuparse por lo que ocurre en esta zona. La mayoría de los edificios están construidos sobre 2 capas de arena y sus cimientos se posan en la tercera capa, que es roca. Euromarina 2 está instalada en la zona B3 de las dunas, donde se recomienda que las construcciones sean escalonadas cuando la pendiente es mayor a 29 grados, como lo dice el propio Plan Regulador de Viña del Mar del 2002. Sin embargo, las construcciones mayoritariamente son aisladas, es decir, edificadas de manera vertical. El director de obras municipales en su momento interpreta esa zona edificable o no de una manera que es más favorable para la inmobiliaria. Y yo creo que ahí está la trampa, ahí está la irregularidad. Cuando tiene que decidir entre A o B y B en favor de la inmobiliaria, siempre cae para B. Los edificios aterrazados son obligatorios en el suelo de las dunas que tengan pendientes iguales o superiores a 29 grados. Y esto que te estoy diciendo yo a ti lo sabe todo el mundo que entiende de estas materias. Comparado con los edificios verticales, que son verdaderos postes que, ya he dicho antes, si es que no se produce algún asentamiento diferencial o el socavón deja sin masa, ¿no es cierto?, los muros laterales, puede llegar a ser mucho más peligroso en el caso de los edificios verticales. La Municipalidad de Viña del Mar apunta a la labor del exdirector de Obras Municipales, Julio Ventura, quien estuvo más de 30 años en su cargo y que, entre otras cosas, aprobó el permiso de edificación de Kandinsky. Y hemos identificado que hay algunas gestiones que virtualmente se podrían haber desencadenado a propósito de esto. Ahora, creo que la responsabilidad primordial, lejos de personas individuales, estuvo en permitir que se construyera allí. Y para eso, en ese momento, necesitábamos un cambio de un regulador, al menos en los años 2000. Y eso no se llevó adelante
por ninguna autoridad de las que estuvieron desde el 2000 en adelante. Por estos días, la angosta calle Las Perlas está cubierta de un material impermeable que recoge las aguas lluvia en un trabajo de mitigación que previno un desastre mayor. Mientras los vecinos han evacuado a la espera de un posible decreto de inhabitabilidad en esta emergencia que vuelve a plantear el problema de la sustentabilidad de proyectos que siguen en construcción en esta zona. Fue una situación grave. ¿Hay molestia en tu caso? ¿Rabia? ¿Decepción? No, rabia no. La verdad es que a uno lo que le puede molestar un poco la inacción, digamos, frente a algo que se venía advirtiendo, frente a algo que nosotros veníamos pidiendo que se hiciera algo. Y digo, si tuvimos 1 año y medio, 2 años, 1 año, 6 meses atrás, si se hubiese hecho algo, la verdad es que no estaríamos viendo esto. Tiene que ver con que tal vez la comunidad, la sociedad, las autoridades no hacemos nuestro trabajo comprometido con la sustentabilidad de todo el sistema, no es solo del edificio que sí se comporta de manera adecuada, pero la otra área, que son las áreas verdes, las áreas públicas, tal vez no tenemos el mismo manejo. El socavón sigue estando, se fue la arena, no cambiaron la arena. Lo que hicieron fue poner cemento o piedras para instalar nuevamente el colector en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo un ingeniero puede instalar algo que falló en el mismo espacio? Usted como alcaldesa, sí o sí, ¿no va a construir nada ahí? No vamos a permitir que se construya más, nunca más. En lo pequeño que dejaron, en la pequeña porción construible cercana al campo dunar, como administración y como alcaldesa no voy a permitir que se construya ahí. Las malas noticias no paran en las dunas luego de que delincuentes entraran a robar varios departamentos vacíos del edificio Miramar, otro de los que sufrió socavones en el último tiempo. ¿Hacia dónde apuntar? Cada vez más frecuentes, estas grietas se transforman en cicatrices visibles que preocupan. De momento no ha habido víctimas que lamentar, pero solo el tiempo dirá si las medidas de mitigación son suficientes para suavizar el cada vez más duro llamado que hace la naturaleza.